Bueno, y entramos ya en harina. Vamos a desglosarles a ustedes todas las ayudas que se han puesto ahora mismo a disposición, al menos las que ha presentado el presidente del gobierno, las que ha prometido, las que ya ha anunciado, y en los desgloses que han facilitado desde el gobierno para que entendamos exactamente a dónde va cada euro. Ya les digo que los cálculos que hay que hacer son de risa. Son de risa. Y son cálculos, señor Sánchez, hechos con los datos de cómo está el recuento de afectados y el dinero que usted ha dicho que va a destinar. El desglose que usted ha dado desde el gobierno. Aquí no nos estamos inventando nada, señor Sánchez. Aquí no estamos con bulos y con mentiras. Hemos cogido sus propios datos, los suyos. Los suyos. Ahí están. Y vamos a analizar con Rubén Folguera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Contigo, que has buceado en las cifras y has ido sacando exactamente la letra pequeña de esa ayuda. Ayuda que debería hacer que se le cayera la cara de vergüenza a este señor que nos está pidiendo que por aprobar esto, por no estar cuando tenía que haber estado, por haber derogado en su día el Plan Hidrológico Nacional, por representar a un estado elefantiásico que nos cuesta un potosí a todos los españoles y que no está cuando tiene que estar, aún así se ríe en nuestra propia cara y nos dice que tenemos que salir a aplaudirle a las 8 de la tarde al señor Sánchez. Y que luego pero que si necesitamos ayuda, que la pidamos. Vamos, vamos a ir con las cifras, que me he calentado antes de darlas. Vamos con las cifras, Rubén. ¿Qué tal, Luis Fernando? Bueno, pues ya me ves, un poco soliviantado, porque es que lógicamente yo también las he buceado y las he tocado y las he manoseado y he estado haciendo los cálculos como tú, intentando además no ser malo. Bueno, sí. Joder, es que si cojo esta cifra, que es una estimación un poco a lo mejor generosa o no generosa, pues me sale esto, pero es que aunque sea la mitad, la de los locales afectados, por ejemplo, es que es de escándalo. Vamos con ello. Sí, primero de nada hay que destacar que estos 10.600 euros que anunció Sánchez, de partida, la mitad más o menos, o sea, 5.000 millones de euros, son avales que habrá que devolver, lógicamente, porque son, al fin y al cabo, préstamos que se le va a dar a los afectados, no ayudas directas. Esto es, de los 10.400 primeros que anunciaron, 5.000 son préstamos, sí. Es decir, avales por 5.000 millones de euros, ¿de acuerdo? Es decir, es dinero que si el interesado lo pide, si cumplen las condiciones para que le den ese aval, el banco podrá prestarle el dinero y el aval que se empleará para ese préstamo lo dará el Estado. Bueno, entendemos que quizá, claro, al ser avales, digamos, respaldados por el ICO, los criterios sean más flexibles, más laxos, sí. Pero al fin y al cabo lo que está claro es que ese dinero hay que devolverlo en el plazo que se acuerde. Con los intereses correspondientes. Efectivamente. Pero aparte, también hay que tener en cuenta que en estos 10.600 euros, y ya dejando al margen los 5.000 millones en avales, el gobierno ha metido también 3.500 millones de euros que corresponden a los pagos del consorcio, que son pagos a los que los afectados por la declaración de zona catastrófica ya tenían derecho. Por tanto, esto no hay que restárselo. Esto se lo anota. Sí. Esto se lo anota porque sí, aparte, recordemos que ese consorcio de compensación, digamos, es una caja extraordinaria, claro, que se va llenando para cuando ocurren este tipo de desgracias, pero que se llenan con el pago de las primas de cada uno de los titulares de un seguro. Claro. Una parte pequeña de lo que se paga de prima va a ese consorcio de compensación de toda la gente que paga. O sea, es decir, que tampoco es un dinero que coja el Estado y diga, claro, yo esto lo voy rellenando. Por mi absoluta generosidad, que merece mi aplauso. Esa es la cuestión, que así de partida la generosidad de Sánchez, en lugar de 10.600, se cifraría en 2.100 millones. Pero además de esto, también hay que tener en cuenta que en estas cifras se incluyen todo lo que son aplazamientos, que no exenciones, de pagos de impuestos. ¿Y que valoran en? Se valora en unos 300 millones para pymes y para autónomos, respectivamente, es decir, nada. Y que, de nuevo, con el tema de los avales, al final habrá que pagar. No es que se exima de esos pagos. Por tanto, las ayudas directas realmente son tres partidas. Por un lado, unos 54.600.000 euros para hacer frente a los daños sufridos en las viviendas.
otros 21.600.000 euros para los daños personales de los fallecidos y todo esto, y otros 3,2 millones para los daños que han sufrido los establecimientos y los locales comerciales. Por tanto, y esto lo publica Carlos Cuesta en Libertad Digital, al fin y al cabo estamos hablando que pues las ayudas directas por persona no serán ni mucho menos las que el gobierno dice, sino que no llegarían ni siquiera ni a 5.000 euros, ¿vale? Vamos a todo. recapitular. O sea, Sí. Anuncian en un primer momento, en un primer... Sí. El primero de los anuncios de ayudas que hace el señor Sánchez son 10.600 millones. Sí. De los 10.600 millones tenemos que el consorcio de compensación son 3.500 Sí. y que los avales del ICO son 5.000. O sea, ya tenemos 8.500 millones que Sí. no van por ahí. Es decir, que de los 10.800 nos quedamos en 2.200 o 2.100. 2.100 millones, de los que las ayudas fiscales, que en realidad son aplazamientos, son 1.438 millones. Solo para ayudas a pymes y empresas son 300 millones, pero si miramos todas, aplazamiento del segundo pago IRPF, pymes y autónomos aplazamientos del pago y otras ayudas fiscales, estamos hablando de 1.400. De esos 1.400 habla de que son ayudas directas a autónomos y a pymes unos 800 millones, es decir, que podríamos decir que de aquí son 600 millones, es decir, de los 2.100, 600 no son ayudas, porque hay que pagar esos impuestos, aunque los otros también hay que pagarlo, pero bueno, vamos a conceder que sean ayudas directas en impuestos o porque lo que sea algún impuesto que se le vaya a perdonar a esas empresas, que no se les perdona en realidad. Ya estaríamos por debajo de los 1.000 millones de euros. Claro. Estaríamos por debajo de los 1.000 millones de euros y luego tenemos ayudas que sí que podemos considerar directas. Bueno, espera, exenciones a la cotización de la Seguridad Social de autónomos y vulnerables, eso sí que es exención, sí. No es aplazamiento. Es lo único. Y luego tenemos ayudas directas, es decir, dinero de verdad, real, contante y sonante que va a ayudar a esta gente. ¿De cuánto estamos hablando? Lo que estabas comentando, unos 1.800 millones aproximadamente, que se le puede sumar si queremos lo de el aplazamiento de impuestos. Entonces, bueno, hablamos de unos 2.100, lo que serían ayudas bastante directas, que si lo dividimos entre los 400.000 afectados, que se calculan aproximadamente, pues son unos 4.800 euros en ayudas directas por persona. Es decir, usted ha sido un afectado por la DANA, por la gota fría, nos está escuchando y lo ha perdido absolutamente todo. Sepa que la ayuda directa que le han planeado para usted es de... Sí, menos de 5.000. Menos de 5.000 euros. Usted que ha perdido su casa, que lo ha perdido absolutamente todo, todos los muebles de su hogar, toda su vida, la documentación, el coche, usted va a recibir de ayudas directas por parte del Estado, de este Estado que merece el aplauso diario de todos los españoles a las 8 de la tarde, según nos dice el señor Sánchez, en el mejor de los casos, y haciendo la estimación más generosa que podamos hacer del plan de ayudas que han presentado, como mucho le van a llegar 4.000 euros directos de ayuda. Pero es que, Rubén, si ahora nos fijamos, por ejemplo, en las ayudas que va a conceder directas al Estado, según han anunciado, para todos esos negocios, todos esos locales comerciales, todos esos establecimientos que también se ha llevado por delante la riada y que suponen ya no solo las pertenencias de la gente, de los empresarios, de los autónomos de esa zona, sino en muchas ocasiones su forma de vida, su manera de obtener rentas para poder asumir todos los costes de la vida que tienen. Bueno, también ha dado ayudas directas, ¿no? Sí. Antes de eso, simplemente comentar que ayer se anunciaron un nuevo paquete de ayudas de unos 3.700 millones de euros. Lo que pasa que, y siendo generosos y buenos con este dato, si esto lo sumamos a los 2.100 que hablábamos anteriormente, pues estaremos hablando de unos 14.600 millones 14.600 euros por persona, que tampoco, que volvemos a lo mismo, no es... no, con 14.000 euros no tienen ni para arreglar la cocina. Eso es, simplemente por actualizar los datos. Pero si nos fijamos en las partidas que conocemos, dedicadas a locales, viviendas y demás, tenemos que, por un lado, a locales afectados se destinará una ayuda
de 3,2 millones. 3.200.000 euros. Sí. ¿Y cuántos locales se han visto afectados? Pues mira, aquí las estimaciones varían. Si somos generosos y decimos que hay como 34.800 locales afectados, pues bueno, el cálculo nos da 91 euros por local. Es siendo generosos, ¿eh? Porque o sea, vamos a ver. De verdad que lo hemos comprobado, que hemos buceado la cifra. 3,2 millones para locales y establecimientos afectados. La ayuda generosísima de este gobierno, que merece, según el gobierno, que salgamos a las 8 de la tarde a aplaudirles a ellos por sus ayudas, en este caso de la gota fría. Por local afectado, el gobierno va a dar la generosísima cifra de, en el mejor de los casos, 91 euros. 91 euros. No pueden cambiar ni las bombillas con 91 euros. Ni las bombillas del establecimiento. Ni la cerradura paga 91 euros. Luego que si estoy soliviantado, que si aquí hablamos de bulos, que si somos fango, que si somos ¿qué, señor Sánchez? 91 euros a cada establecimiento. Esa es la gran ayuda. Ah, claro, porque usted lo que quiere es que luego vayan al banco, se endeuden hasta las orejas y cuando el banco reclame el aval del Estado se lo racaneen, ¿verdad? Y que además tengan que pagar los intereses por ese préstamo. ¿Dónde está el Estado? Al que hay que aplaudir. 90 euros por local afectado. Estas son las ayudas. Pero es que no queda aquí la cosa. Lo peor es que si nos fiamos de la estimación de ATA, pues estaremos hablando de 54.000 locales afectados. Por tanto, dividiendo los 3,2 millones entre estos 54.000 nos da 59 euros por local. Es decir, que si hacemos caso de las cifras más bajas de locales afectados, serían 90 por local afectado, 90 euros, y en caso de que realmente sean más, sean unos 54.000, como es alguna de las estimaciones, estaríamos hablando de 60 euros. Sí. Para que vean ustedes esa generosidad, para que cuando Sánchez les diga a ustedes en los telediarios que lo que tienen que hacer es salir a las 8 de la tarde a aplaudirle por lo bien que lo hace, tengan estas cosas en cuenta. Y luego, por otra parte, la ayuda destinada a reparar los daños causados en viviendas y en los enseres personales será de 54,6 millones de euros y si nos fiamos de las estimaciones que cifran en unas 100.000 viviendas, 110.000 viviendas afectadas, tenemos que la ayuda pues rondaría los 480 euros. 480 euros por vivienda. Sí, cuando hoy en Expansión se publica que el coste aproximado por vivienda sería de 24.000 euros. 400 euros. Sí. Y nos piden que aplaudamos por la calle. Quédate, Rubén, porque otra de las informaciones hoy importantes en Libre Mercado tiene mucho que ver con lo que estamos hablando porque son estimaciones sobre las pérdidas que ha ocasionado la gota fría que superan el PIB anual de Asturias, Cantabria, Extremadura, La Rioja o Navarra. Una información que firma muy acertadamente nuestro amigo, nuestro compañero Diego Sánchez de la Cruz. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, Luis Fernando, y bueno, pues como bien comentáis, sorprendido con la torpeza con la que se ha manejado toda esta crisis, que representa un tremendo colapso de la capacidad de gestión, de reacción del Estado, pero incluso en un Estado que tiene máximo histórico de recaudación, que tiene a su disposición ingentes recursos favorecidos por las instituciones europeas, en concepto de fondos que aún se pueden disponer y que aún se pueden modificar para inyectar en este tipo en algunos de los programas de reconstrucción y pese a contar con todo eso, la torpeza inicial sigue agravándose cuando vemos la respuesta que se ofrece, que es una no respuesta, como bien estabais describiendo. No, es una respuesta, Diego, perdona, es un insulto. O sea, te quiero decir, nos sales a la palestra, te pones delante de las cámaras, eres el presidente del gobierno, sabes la situación que atraviesas, porque lo sabes, cómo lo has hecho, que los has dejado abandonados, que no han estado ahí, que cuando el ejército tendría que haber actuado por orden tuya, porque eres tú el que tiene la capacidad para poder organizar unas batidas de ayuda como Dios manda, como era necesario, proporcionales a la tragedia que se ha vivido y que se sigue viviendo hoy en día. Lo que dices es que tenemos que salir todos a aplaudir. Y las ayudas, es que hemos hecho las cuentas, Diego, que es que por local afectado, en el mejor de los casos, llegan 90 euros para que arreglen el local. Es que son 90 euros. Y es que por casa son 400 euros por casa. Es que es una vergüenza. Y tú lo que tienes aquí muy bien registrado,
hay que decirlo, tú sí que has buceado aquí de una manera extraordinaria en las cifras, incluso haciendo los cálculos de lo que se ha dejado de utilizar las tarjetas de crédito en la zona durante los días afectados, la primera semana, una caída brutal de la actividad, en algunos casos un blackout completo con un 100% de caída de actividad económica, un 100% de caída de actividad económica, se dice pronto. Claro, tú le vas poniendo cifras a la tragedia, y son cifras que exceden, no que exceden, que dejan en auténticas migajas lo que anuncia el gobierno, claro. Sí, efectivamente, los gastos por tarjeta te daban una caída de la actividad del 20% en la provincia de Valencia, lo cual, obviamente, siendo una demarcación tan relevante para la economía española, pues tiene un efecto importante en los datos de producción, tanto que el próximo año podemos dar por hecho que al menos habrá 0,5 puntos de crecimiento menos a raíz de todo lo que ha supuesto, por un lado la DANA y por otro lado su nefasta gestión. Partiendo de esa base, tenemos otro problema encima de la mesa, es el hecho de que a la hora de estudiar los posibles riesgos asociados a fenómenos climatológicos extremos, como el que ha ocurrido, este gobierno ha sido un experto a la hora de hacer propaganda y ha sido especialmente ineficaz a la hora de tomarse en serio esos riesgos de los que sus voceros a veces querían admitir. Pongo un ejemplo, el ministerio de Teresa Rivera dejó sin invertir 1.600 millones en el mismo ejercicio en el que se negó a financiar, alegando falta de recursos, una serie de modificaciones del cauce de los ríos que hubiesen evitado en gran medida esta tragedia, lo cual yo creo que demuestra que hay un grave problema de incompetencia en todo lo que es el flanco de medio ambiente, transición ecológica y demás, con el añadido de que además la señora Rivera hoy va a pasar un examen para quizás convertirse en comisaria europea, circunstancia en la que si acaso prospera el nombramiento será desde luego por ese pacto no escrito entre populares y socialistas a nivel europeo, porque desde luego que por méritos donde debería estar es en su casa, sino en el banquillo. En términos de impacto económico, al margen de esa caída inicial, lo que vamos a ver es que evidentemente va a salir muy tocada la actividad industrial y productiva de la zona. Hay algunos polígonos en el área cercana a la capital que han quedado arrasados y que pues solamente, por ejemplo, en el de Paiporta la actividad anual generaba unos 2.000 millones de euros y acogía a unas 450 empresas y, en definitiva, el impacto de esta crisis es muy notable. Las pérdidas en términos de actividad pueden rondar los 25.000 millones de euros. Hay dos bandas de estimaciones, una un poquito más baja y otra un poquito más alta, pero por ahí se han movido tanto el IBIE como la Cámara de Comercio a la hora de hacer cuentas. Y todo esto, además, por añadidura, con el agravante de que, aunque el Gobierno esté planteando estas ayudas a todas luces mal enfocadas y a todas luces insuficientes, de cara al próximo año todos estos productores, todos estos empresarios, todos estos trabajadores y todos estos hogares pues van a lidiar con los problemas de fondo que ya tenía España. España tiene una renta per cápita estancada desde hace 5 años, España tiene decenas de subidas de impuestos encima de la mesa desde que gobierna Sánchez, y ahora con una catástrofe climática se le dice a empresarios y a trabajadores de la zona afectados tan duramente que apenas hay migajas para ellos. Fíjate, 25.000 millones de euros, decías, en las estimaciones más bajas. Creo que otras bandas de estimación superan los 30.000 millones, pero bueno, pongamos eso, entre 25 y 30.000 millones de euros, lo que puede ser el volumen de pérdidas aproximadas que se están calculando en la zona. Corrígeme si me equivoco, pero son 2 años de exceso de recaudación. Estamos teniendo unos excesos de recaudación al año de 10.500 millones de euros, si no recuerdo mal. Estaremos hablando que con 2 años de exceso de recaudación, de lo que han recaudado de más, porque nos han metido la mano en los bolsillos de más durante estos últimos años, en los 2 últimos tendríamos dinero suficiente como para poder hacer frente a esto. Pero sin embargo las ayudas son las que son. ¿Y sabes lo que te digo, Diego? Que si no lo has escuchado, quiero que lo escuches. Yo recuerdo durante la pandemia, a las 8 de la tarde, todos los ciudadanos de Valencia y del resto de España nos convocábamos en los balcones para aplaudir a los profesionales sanitarios. Hoy hay que hacer lo mismo con todos los servidores públicos, de todas las administraciones públicas, que están trabajando codo con los vecinos y vecinas, con las ONGs, a los cuales toda esta amalgama, ¿no?, de desinformadores y de bulos lo que hacen es señalar. Que salgamos a la calle a aplaudirles, Diego.
Bueno, yo creo que está definitivamente nervioso, por un lado, porque sabe que cuando pase toda esta tragedia, el presidente va a tener que seguir lidiando con el hecho de que su hombre fuerte está investigado y su esposa está investigada, su hermano está investigado. En definitiva, tiene un panorama muy sombrío y la Dana le ha dado algo de oxígeno en términos de que se pierda el foco informativo de esas cuestiones durante un tiempo, pero hasta ahí. Y de hecho ese oxígeno viene en parte sofocado por el hecho de que muchas de esas personas no solo no salen a los balcones a aplaudir al gobierno, sino que si acaso abren sus ventanas será para hacer una cacerolada por la mala gestión que se ha hecho de esta crisis. Dabas los datos de exceso de recaudación, yo creo que lo más evidente aquí es cómo esa recaudación a veces se hace por hacer, porque como te decía, el ministerio de Teresa Rivera, que es la ministra competente, la persona encargada de evitar y mitigar los daños asociados a este tipo de escenarios, dejó sin invertir 1.600 millones en el mismo ejercicio en el que pudo acometer obras por la octava parte de esa cifra para reconducir los desbordamientos que efectivamente se han producido. Los proyectos estaban encima de la mesa, por lo tanto se conocían estos riesgos, se tomó una decisión política alegando que el coste-beneficio no era suficiente y por no invertir 200 millones de euros, teniendo un remanente positivo de 1.600 millones en los fondos que estaba manejando su departamento, por no invertir esos 200 millones, que insisto, había 1.600 en la caja disponibles, ahora tenemos una pérdida estructural en la capacidad productiva de toda esa zona de en torno a 25.000 millones. Y además, Luis Fernando, esta cuestión se va a arrastrar en el tiempo en la medida en la que no se solucionen los problemas de capacidad. Es decir, la producción puede caer en más de 20.000 millones este año que viene, pero también seguirá por debajo de la cifra normal en una dimensión similar en la medida en la que no se reconstruyan y no se recuperen todos los centros de producción, lo cual evidentemente significa que no es solo el coste año 1, es año 1, año 2, año 3, mientras esto no se resuelve. Pero no te preocupes, que con 90 euros por local afectado van a ser capaces de arreglarlo todo muy rápidamente, ya verás, no tendrán problema. Entiéndase la ironía, aunque sé que no se entiende en la radio. Diego Sánchez de la Cruz, muchas gracias, como siempre. Creo que vamos a hablar muy prontito de algo que estás preparando, pero lo vamos a dejar como cebo para los próximos días. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias y un abrazo. Y ya tengo al teléfono también a nuestro analista de cabecera en el día de hoy. No es otro que nuestro amigo Javier Santa Cruz. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Luis Fernando? Bueno. Profesor, miembro del sector financiero, en fin, amigo de esta casa, analista económico. No sé si has podido seguir de cerca, Javier, imagino que sí, como todos nosotros, el desarrollo de los acontecimientos, de cómo ha ido desarrollándose esta tragedia. Y hoy en un programa como este, con ánimo de lucro, hemos querido poner la lupa en las ayudas que se han anunciado. Y lo que vemos es que dábamos algunas cifras, ¿no? En ayudas directas, por ejemplo, a establecimientos afectados, 90 euros por establecimiento. En ayudas a las viviendas afectadas, los cálculos hablan de alrededor de 400 euros de ayudas directas por establecimiento, o sea, por vivienda afectada. Si sumamos por completo el dinero extra que se ha anunciado en el día de ayer, pensando que todo fueran ayudas directas, las ayudas apenas están como en 10.000 euros a las personas afectadas. Estamos hablando de absolutas migajas respecto al nivel de desesperación y de atención que está reclamando esa zona, ¿no? También si analizamos, por ejemplo, algunas de las partidas concretas, pues lo que vemos es que la cuantía más alta, que más o menos está en torno a los 72.000 euros, las indemnizaciones Javier, vamos a intentar recuperar un poco te llamamos otra vez porque se oye fatal. No sé si ahora vamos a intentar recuperarlo, pero Rubén, dentro de los datos que estábamos tratando de dar, nos faltaban algunos cálculos adicionales que habías recuperado, el de las ayudas directas a los autónomos, las ayudas directas a las pymes y los gastos ocasionados por los ayuntamientos por la emergencia. Sí, mira, porque en las partidas se establece que se va a dar unos 325 millones de euros a 65.000 autónomos y por tanto la división sale 5.000 euros por autónomo. En el caso de las pymes serían 513 millones para 30.000 pymes y la división pues son 17.100 euros por pyme. La verdad es que son datos que no van a ayudar prácticamente en nada. Y luego, si tenemos en cuenta los 25.000 millones digamos de daños ocasionados que comentaba Diego,
y lo dividimos entre 70 ayuntamientos, 80 ayuntamientos que estarían afectados, nos sale que por localidad harían falta como 300 millones de euros, perdón. Pues bueno, el gobierno lo que quiere dar es una ayuda de de 40 millones de euros aproximadamente, entre unos 70 ayuntamientos que salen a 560.000 euros por localidad. Tremendo. No sé si estás ya al teléfono otra vez, Javier, a ver si ahora te escuchamos un poquito mejor. Perfecto. Ahora No, sí. estaba comentando antes, Luis Fernando, algunas de las, yo creo que la cuantía más importante, que está en torno a los 72.000 euros, que es la compensación por fallecimiento, por incapacidad temporal o total, ¿no? Quizá esa es la principal partida, y luego ya a partir de ahí, claro, depende también de la evaluación que se haga de los daños, de lo que hagan los seguros, lo que haga también, pues por ejemplo, cada comunidad autónoma a la hora de analizar, pues cuánto es cuánto se puede indemnizar, porque si la casa está destruida, si está con daños parciales, si solamente fuera mobiliario. Entonces, aquí, en realidad, cuando se producen catástrofes de este tipo, no podemos esperar mucho de la administración pública, porque hay una dificultad importante en la información, es decir, en los datos por tanto de los municipios como de cada afectado. La vía siempre más eficaz suele ser a través de créditos fiscales o de compensaciones fiscales, por ejemplo, pues el caso de los módulos en el IRPF, también las devoluciones o las compensaciones de IVA por cada trimestre, es decir, cosas que algunas el gobierno las ha aprobado, pero que luego en la práctica pues algunas de ellas funcionan mejor que otras. Entonces, no sé, tampoco podíamos esperar que fuera desde luego un sistema que de verdad pues compensara en términos de liquidez lo que ha pasado, y ahora de lo que nos toca hablar es de la solvencia, y eso es lo que nos obliga a hablar de las infraestructuras, de todo aquello necesario para que esto, pues si vuelve otra vez a suceder, lo que haga sea tener el menor impacto posible. En cuanto a las ayudas que se están poniendo encima de la mesa para profesionales, dicho de otra manera, Javier, ¿qué habría en la mano del Estado suficiente como para decir voy a darles el empujón que necesitan para que, si no en un año, en 2 o como mucho en 3, la actividad de la zona vuelva a ser lo que era o incluso fuera mejor, ¿no? Porque que ese lema que nos han querido vender tantas veces de volvemos más fuertes fuera cierto al menos 2 o 3 años vista? A ver, lo primero son créditos fiscales, es decir, es necesario hacer una compensación de impuestos, por ejemplo, pues tanto del IRPF o el impuesto a sociedades, el IVA, es decir, a los pequeños comercios y también a las pymes y a los autónomos. Lo principal es que tienen que, por ejemplo, han tenido que pagar, en este caso les han exonerado y les han dado un tiempo más para pagar el segundo plazo de la devolución del IRPF, y entonces en ese sentido les ha beneficiado porque están en una crisis de liquidez. Entonces, lo primero son créditos fiscales. En segundo lugar, es hacer todo lo posible, por ejemplo, para tener un sistema más eficiente de seguros, es decir, por ejemplo, una cosa que funciona razonablemente en el campo, como es el caso de Agroseguro, y eso poderlo trasladar a un modelo parecido en el consorcio de compensación, donde hay muchas cosas que no se terminan valorando o que se terminan pasando por alto. Y luego el otro elemento, por último, vuelvo a insistir, es la necesidad de tener las mejores infraestructuras, y cuando hablo de infraestructuras no solo hablo de carreteras, y calles, ¿no? sino que estoy hablando de la limpieza de las rieras, de la limpieza de las torrenteras, de tener las canalizaciones de agua que sean las más eficientes, porque eso es lo que evita que lo que es una lluvia torrencial se convierta en una catástrofe. Es que lo mismo que hemos vivido y que estamos viviendo en Valencia lo tenemos en los mismos días en el Bajo Llobregat, por ejemplo, con la inundación de 650 hectáreas del terreno probablemente más productivo en agroalimentario que existe en el área de Barcelona. Entonces, esto es algo que vamos a tener además que ocurre cada cierto tiempo, cada 50, 60 años, pero que incluso su frecuencia puede aumentar. Entonces, eso es lo que te permite tener la seguridad jurídica para poder establecer los negocios y sobre todo la industria, que ha sido una de las afectadas en Valencia, porque si no es así,
pues obviamente estaremos al albur de lo que la administración pública en cada momento pues diga qué es lo que le parece mejor o peor y qué es lo que terminará siendo, y sobre todo cuando empiezas a pedir cosas que muchas de ellas pues no se te conceden. Tú que además, y última pregunta, Javier, eres agricultor, tienes tierras y las cultivas con tus propias manos. ¿Cuánto crees que se va a tardar el campo valenciano, todas las campañas de cítricos en volver a producir? El caso de los cítricos es dramático porque cuando se encharcan las tierras de la manera en la que lo han hecho se pudre la raíz. Es decir, el naranjo además es un tipo de árbol que requiere obviamente de humedad, cosa que pocas veces, ¿no?, en los últimos años tenemos lo suficiente, pero cuando hay demasiada, pues la raíz se cuece y por tanto el árbol termina muriendo. El caso de cítricos es dramático además porque ya llueve sobre mojado, es decir, la crisis, por ejemplo, en el mercado de cítricos para los productos que salen en la península, pues se llevan arrastrando caídas de precios, competencia desleal, es decir, cosas que han provocado pues una salida de empresarios, de gente trabajando en el sector, porque es una ruina, y esto ya es la certificación de esa ruina. En el caso, por ejemplo, de la huerta, o sea, sobre todo de la verdura de invierno, según el tiempo que esté inundada la tierra, se puede recuperar algo o no. Es decir, por ejemplo, pues el caso de la alcachofa o el caso de otras de las verduras de temporada, pues es posible que se pueda recuperar algo. En el caso, por ejemplo, en Requena, Utiel, ¿no?, la zona donde hay viña, donde se produce vino y también se produce cava, pues también la viña requiere de que esté poco tiempo el agua allí, porque si no también pues se termina muriendo las cepas. Entonces, en el caso del campo lo hemos tratado yo creo que poco, en este caso, de los últimos días, pero es un sector que emplea a muchísima gente en la zona de Valencia, también en la zona del área de Barcelona, que también se ha inundado, y yo creo que es importante dar la seguridad y la confianza de que cuando haya lluvias pues el agua se canalice, ¿no?, que es lo que hasta ahora pues tristemente pues no hemos tenido. Se puede decir más alto pero no más claro. Javier, muchísimas gracias de verdad por atender la llamada con ánimo de lucro. A ti, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Y nos vamos a los mercados.